Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 17 de enero, queridos hermanos, segundo domingo del tiempo ordinario. Acabamos de salir de las fiestas navideñas y entramos en el tiempo ordinario. Podríamos decir la vida normal también en el ámbito cristiano. Estamos en esta primera fase del tiempo ordinario hasta la Cuaresma, y luego, cuando acabe la Pascua, luego de la gran solemnidad de Pentecostés, continuaremos el tiempo ordinario hasta prácticamente iniciar un nuevo año litúrgico con el Adviento. El domingo pasado que celebrábamos el bautismo del Señor, no solo finalizábamos el tiempo de la Navidad, sino además que en la liturgia se toma ese domingo como si fuera el primero del tiempo ordinario. Por eso ya desde el lunes entramos a la meditación del Evangelio de Marcos, que este ciclo B también nos acompañará durante los domingos, a excepción de hoy. Cada año en este segundo domingo escuchamos el Evangelio de Juan, en unas páginas que vienen a ser como una prolongación de las manifestaciones del tiempo de Navidad y Epifanía. Este año apenas acabamos de escuchar el testimonio que Juan Bautista da de Jesús ante sus discípulos y la vocación de los 2 primeros apóstoles. Como siempre, en los domingos del tiempo ordinario, la lectura del Antiguo Testamento prepara la escucha del texto del Evangelio, esta vez con el hermoso tema de la vocación. La escena del joven Samuel, que oye y no reconoce de momento la voz de Dios que le habla. A Samuel le habían dedicado sus padres Ana y Elcana al servicio del templo, agradecidos a Dios por haberles concedido este hijo por el que tanto habían suspirado. Es Elí, el sacerdote, el encargado del templo, el que orientará a Samuel y le dirá cómo debe responder a la llamada de Dios. Este niño será a partir de ahora un joven vocacionado que crece en el templo de Silo hasta llegar a ser un hombre de Dios muy respetado y un profeta importante en la historia de Israel. Será él quien consagre a los 2 primeros reyes del pueblo, a Saúl y a David. El salmo que complementa la primera lectura nos refleja la disposición que ha de tener uno que es llamado por Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es la frase que la carta a los Hebreos pone en labios de Jesús en el momento de su encarnación como hombre. No pides sacrificios, pero me has dado un cuerpo. Por eso yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. El texto de Juan, en el capítulo 1, en los versículos del 35 al 42, nos ha regalado el testimonio que da Juan sobre Jesús. Ecce agnus Dei. Este es el Cordero de Dios. Ese es el título que luego en el libro del Apocalipsis se aplicará a Jesús nada menos que 19 veces.
Otras veces Juan presenta a Jesús como el Mesías, como el que ha de venir. Y a consecuencia de este testimonio, 2 de sus discípulos, Andrés y otro, siguen a Jesús y se quedan con él. Aquí aparecen algunos verbos que luego se repetirán a lo largo del Evangelio de Juan: venir, ver, permanecer. Andrés comunicará a su hermano Simón que han reconocido al Mesías y provoca así el primer encuentro de Jesús con Simón, a quien le dice que su nombre será Kefas, que significa piedra o Pedro. Dios sigue llamando a unos a la vida consagrada, al ministerio ordenado dentro de la comunidad, a otros a la misión, a otros al matrimonio, a todos a una vida cristiana coherente. Y en las lecturas de hoy se centra esta vocación, sobre todo en las 2 primeras, la vida de consagrados y ministros en la comunidad. El joven Samuel es llamado a un servicio profético en tiempos difíciles de Israel. En un versículo anterior al pasaje que hoy leemos, se dice que en aquel tiempo era rara la palabra del Señor. Por eso son tiempos nada gloriosos. Ni el sacerdote Elí ni sus hijos dan precisamente buen ejemplo de fidelidad al Señor. Y con todo Dios sigue llamando y hace oír su voz. En el caso de los primeros apóstoles Andrés y Pedro, es Jesús quien sale a su encuentro y les dirige su palabra. Más tarde les dirá que quiere hacer de ellos pescadores de hombres. Dios sigue llamando. También en nuestro tiempo, que podría parecer que ya casi no hay vocaciones a la vida sacerdotal. A veces lo hace de noche como a Samuel, otras a las 4 de la tarde como a los 2 discípulos, a veces a jovencitos como Samuel, otras a hombres ya en plenitud de su conocimiento como Andrés y Simón. A veces la persona llamada responde con buena disposición. Es significativo que sea un joven, el que en el Antiguo Testamento nos da un ejemplo de respuesta generosa. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Otras veces el llamado se resiste porque se ve difícil la misión que se encomienda. Yo no sé hablar, dijo Moisés, o soy muy pequeño, muy joven, dijo Jeremías. A veces es Dios mismo, es Jesús quien busca y llama. Otras veces es la persona la que busca, como los 2 discípulos del Evangelio de hoy, pero siempre entrará Jesús, como en este caso preguntando: ¿qué buscáis? Y el venid y lo veréis. Porque ese es el misterio de la vocación. Dios pide disponibilidad de nuestra parte y necesita una respuesta. No siempre es muy clara la voz de Dios que llama a uno a la vida sacerdotal o a la vida religiosa. Samuel no le reconoció sino a la 3ª vez y porque fue ayudado por otro. En medio de tantas voces como las que hay hoy, que una persona oiga la voz de Dios, haciendo a un lado el éxito económico o profesional, el señuelo de las sectas, la espiritualidad de religiones orientales, los efectos a corto plazo de las drogas, por ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer para reconocer la voz de Dios? El proceso vocacional que vemos en las lecturas de hoy llama la atención que Dios se sirve de otras personas que ayudan a los destinatarios de su llamamiento. Elí tendrá otros defectos, pero en esta ocasión supo orientar rectamente a Samuel a reconocer la voz de Dios. A Pedro le llegó la buena noticia de Jesús por medio de su hermano, que aseguraba habían encontrado al Mesías. El que ayuda a otros ha de sentirse intermediario de la vocación, no destinatario. Elí no pide al joven Samuel que le escuche a él, sino a Dios. El bautista no se considera el término del seguimiento, sino el que orienta hacia Jesús. Andrés no pide la fe de su hermano para sí, sino para Jesús. También ahora Dios es el que llama. Y para ello no se sirve normalmente de milagros o de voces de ángeles, sino más bien de la ayuda de otras personas que orienten en la vocación. La familia, unos amigos, los maestros, un sacerdote que dice una palabra justa.
A veces es un acontecimiento eclesial el que influye. A veces es la comunidad eclesial, porque sobre todo, con el buen testimonio y con la alegría del Evangelio, es como podemos orientar a otros hacia la vocación correcta. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.